de la masculinidad como me la vendieron, no me hacía sentido las emociones. El hombre puede sentir y sentir todas las emociones. El hombre que llora entonces es un marica. Cuando volvemos una emoción parte de nuestra identidad, se puede volver un poco un mecanismo de defensa y de bloqueo para afrontar las otras emociones. Tratamos de quedarnos y las hacemos parte de nuestra personalidad, las que son socialmente más aceptadas. La alegría, el amor. O sea, y nunca siento, no sé, ansiedad, porque esas no son socialmente tan aceptadas. Nos hace caer en la positividad tóxica. La vida, sí, es de blancos y negros, pero también tiene gris. ¿Cómo hacemos para transitarlo y que no nos afecte, ¿no? Creo que esa es la clave de entender todo este mundo emocional. Las emociones vienen a darte información y mensajes. La vergüenza es una emoción que llega a tu vida cuando crees que hay algo en ti. No eres digno de amor, conexión y pertenencia. Yo entendí por qué yo sentía tanta vergüenza de mis emociones o sentía tanta vergüenza de mi cuerpo. Tenemos tanto que desaprender, pero que cuando damos ese pasito, cuando nos atrevemos a vivir distinto, hay cosas hermosas después de eso. Bienvenidos a una semana más de Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo un gran invitado. Me acompaña desde Colombia Juan José Tejada. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Estoy feliz, de verdad, muy feliz, muy honrado. No doy por sentado nunca estos espacios a los que me invitan. Pues se llama Hablando Sin Filtro. Atrévete a cuestionar tus creencias. Me gustaría empezar preguntándote cuál ha sido esa creencia que tuviste que cuestionarte o que te atreviste a cuestionar y que fue transformadora en tu vida. Varias, muchas, todas, creo. Creo que he sido una persona siempre muy curiosa y esa curiosidad me ha llevado a ser mucho como esta persona muy incómoda para muchas porque es como, no, pregunto todo y todo me lo cuestiono y todo digo, pero se puede hacer distinto, pero ¿y qué pasa así? Y creo que eso me llevó mucho a cuestionar también todo lo que me habían dicho de cómo tenía que ser la vida. Em, pero creo que la más grande ha sido la masculinidad. O sea, la creencia del cómo es ser hombre, de lo que a mí me mostraron, como de cómo me debería ver yo siendo un hombre. Em, y es el cuestionarme eso, el acomodar eso, el entender que no tengo que vivir mi masculinidad de la forma de la que me han dicho que tiene que ser. No solo me ha traído mucha paz, mucha tranquilidad, sino también me ha permitido vivir mucho más auténtico y abrir puertas y espacios que hoy son un libro, ¿no? Pero sí, creo que todo el tema de la masculinidad y cómo se ve el ser hombre, creo que ha sido de las creencias más grandes que me he cuestionado. Hoy hay un gran debate en torno a la masculinidad y las nuevas masculinidades y demás. ¿A qué te refieres con esto, cuestionarte la masculinidad y hoy cómo lo vives? O sea, ¿cuál ha sido como estos aprendizajes que tú lograste integrar en todo este proceso? Yo creo que el más grande y por donde más nos han dado duro en temas de masculinidad es sobre el tema de las emociones, ¿no? Em, He tenido muy buenas conversaciones de eso, incluso un gran amigo que tiene un podcast hermoso que se llama Los hombres y lloran, nace de esto, ¿no? O sea, Juan Pablo me decía, no es que nos han dicho que los hombres no pueden llorar y no pueden sentir, pero es que somos seres humanos y las emociones son humanas. No distinguen entre hombres, mujeres o como te identifiques, ¿no? Em, pero creo que las emociones, toda esta parte de cómo se ve un hombre que siente, no o sea, no tiene que ser de la forma en la que nos han dicho como si fueran insultos, ¿no? Porque nos dicen, no, el hombre que siente es marica, como si la orientación sexual fuera un insulto. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un hombre puede llorar, una mujer puede llorar. Un hombre puede enojarse, una mujer puede enojarse. No tiene nada que ver con nuestro género o con nuestra expresión de género o con nuestra orientación sexual, el sentir. Y creo que el acomodar eso, el entender cómo se ve mi masculinidad, porque claro, nos venden este concepto de masculinidad como algo muy global y como algo que tiene que ser como con unos blanks y unos checkboxes que tienen que cumplir todos los hombres. Y es como, no, cada persona tiene una experiencia de vida individual.
aunque hacemos parte de un grupo, porque somos seres sociales, tenemos experiencias de vida que pueden verse individualmente también. Y, por ejemplo, a mí de la masculinidad, como me la vendieron, no me hacía sentido el que el hombre tiene que ser el proveedor y el único proveedor, porque eso le quita también mérito e importancia a la mujer. No, ambos podemos proveer y ambos podemos construir en un hogar y en un proyecto. El tema de las emociones. El hombre puede sentir y sentir todas las emociones, no solo algunas, porque el hombre se puede enojar supuestamente, pero el hombre no puede sentir tristeza, porque el hombre que llora entonces es un marica, es una niña, como si fueran insultos, como lo dije al principio. El tema también del sexo, por ejemplo, Claro. ¿no? Todo este tema de la masculinidad, del habérmelo cuestionado y el haberlo acomodado y el haber dicho, ¿sabes qué? Gracias por tus indicaciones o por tus creencias o por tu deber ser, pero no va conmigo. Escuché en algún podcast justo que hablabas de esto, desde que niño te sentías incómodo, ¿no? Con ciertas actividades, con cómo tu padre o tu hermano te llevaban a ciertas actividades y tú decías, yo no encajo ahí. O sea, ¿cómo explota, en qué momento explota esta situación pues a lo mejor revienta, ¿no? O sea, porque meterte a entender las emociones, ya me contabas que surgió un evento en tu vida, si quieres compartirme cómo fue, o sea, cómo fue ese momento, cómo se vivió. Sí, fui un niño muy incómodo siempre. Crecí, digamos que en una infancia un poco agridulce, o sea, fui un niño muy feliz, la pasé muy bien, hice lo que quise también, jugué todo lo que jugué, o sea, fui muy feliz, pero también tuve otro lado difícil, amargo, que como que no supe manejar muy bien en ese momento. Okay. Crecí en un ambiente bastante carente de estabilidad emocional, de conversaciones emocionales también, de herramientas para sobrevivir y llevar a cabo la vida. Entonces era difícil porque tuve muchos mensajes de esto sí, esto no, siente esto, pero esto no, esto es ridículo si lo sientes, porque estás triste si lo tienes todo. Em, Muchos mensajes de lo que se esperaba de mí, pero eso que esperaban de mí, la verdad a mí no me gustaba, no me parecía interesante. Yo quería otras cosas, entonces eso generaba como cierta tensión y claro, eso me llevaba a ser muy incómodo. Y creo que a veces esa incomodidad se vuelve tan grande que no tienes dónde acomodarla más que dejándola salir y partirla y acomodarla, desmenuzarla y a veces dejarla ir para poder como escarbar entre lo que tú eres un poco. En mi caso, esa incomodidad me llevó a tomar muchísimas decisiones a lo largo de mi vida que me llevaron a lugares muy oscuros y de mucho dolor. En 2018, después de tratar de no sentir supuestamente por muchos años, de tratar de evadir muchas cosas, tratar de acomodarme a lo que esperaba la gente de mí, em, explota todo y la vida sola me pide que pare y que haga un alto por completo. Es el momento en el que tengo mi primera hospitalización en una unidad de salud mental y recuerdo que en ese momento, dentro de varios diagnósticos que me dieron, unos de ellos ansiedad generalizada y depresión mayor, me doy cuenta que gran parte de todo esto que a mí me estaba pasando, la base era que yo no me daba el permiso de voltear y entender qué era lo que estaba sintiendo, de estar en contacto con mis emociones, aunque fui un niño emocional, rebelde y que grita mucho, como lo pongo en el libro, porque siempre me lo dijeron. Eres muy rebelde y gritas mucho y eres muy emocional y no sabes manejar tus emociones. Aún así, yo estaba completamente desconectado de mis emociones y eso me llevó mucho a esto también. Ahí empieza un camino en terapia, que es un camino que creo que uno nunca acaba. em, un camino de reconocerme, de reconectar conmigo, de amor propio, porque no había persona que me odiara tanto como yo mismo, a mí mismo. Y empecé a sanar un montón de cosas en mí. Dentro de esas, abrir la puerta a este mar como emocional, como pongo en el libro, y de entender a qué vienen todas estas emociones a mi vida. Claro. Ok, gracias por compartir esa parte de este proceso que pasaste.
El libro al que te refieres es este, que está increíble, Así me siento. Las ilustraciones son increíbles. Y mira, justo caí en este círculo donde están Ah, mira, un montón de la flor de las emoción. emociones. No, porque esto que me compartes, o sea, en realidad, cuando hablamos de emociones, pareciera que pues, hay como 5 básicas, ¿no? Yo la verdad es que sé que hay un montón, sé que son como este trigger que te detona ciertas situaciones, ¿no? Y hace un rato platicábamos sobre, o sea, cómo entender la emoción, o sea, porque al final también es cuando tú te creas como esta identidad a partir de una emoción que se presenta y luego ya la vuelves parte de ti y ese es tu estado emocional constante. Creo que alrededor de las emociones en general hay muchos mitos. Uno de ellos es que somos una emoción. No, tenemos un mundo emocional gigantesco y no porque sintamos tristeza, no porque sintamos enojo, somos tristeza o somos enojo por el resto de nuestra vida. No, las emociones llegan, son muy rápidas además. Son respuestas psicofisiológicas que pasan por el cuerpo, que pasan por nuestra psiquis, por nuestra mente, por nuestro corazón, por donde lo quieras ver, pero duran 5 segundos. ¿Qué pasa? Que cuando llega la emoción, ahí ella se junta con nuestra historia personal, con un montón de cosas en nuestra vida y es cuando ya ahí nos preguntamos cómo siento el amor, cómo siento la tristeza y ahí es donde entendemos a qué viene, qué me quiere mostrar, qué me quiere decir, dónde la siento, pero la emoción como emoción, lo más chiquitito de la emoción es que es muy rápida. Claro. No es, te vas a quedar ahí. ¿Qué pasa cuando volvemos una emoción parte de nuestra identidad? Que también se puede volver un poco un mecanismo de defensa y de bloqueo para afrontar las otras emociones. Porque normalmente con cuáles emociones tratamos de quedarnos y las hacemos parte de nuestra personalidad, las que son socialmente más aceptadas. La alegría, el amor. Entonces yo soy súper alegre y soy súper amoroso, pero yo nunca me enojo y nunca siento tristeza y nunca siento, no sé, ansiedad, porque esas no son socialmente tan aceptadas, porque esas son un poquito más incómodas de sentir. Pero eso también nos hace caer en la positividad tóxica, por ejemplo, que nos hace mostrar que la vida, solo la vida puede ser hacia arriba. Y no, perdón, pero la vida no es así. Como te decía hace un rato, la vida sí es de blancos y negros, pero también tiene grises y tiene escalas y tiene patrones y tiene puntos y colores y tiene mil cosas y tiene subidas y bajadas, pero también tiene momentos planos. Uno tiene días totalmente planos, donde no hay mucha cosa que nos emocione, donde no hay algo que nos haya movido mucho, ni para bien, ni para mal, ni para ningún lado, es súper plano. Eso es la vida también. Claro. Y hay emociones que nos acompañan en todo eso, pero no es el bloquear ciertas emociones, porque lo que pasa es que es como si lo estuviéramos poniendo todo debajo de una alfombra, que esa alfombra al final no te va a sostener todo eso. Claro, pero a veces también es difícil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta a veces conectar con las emociones negativas, ¿no? O sea, porque me cuesta, realmente no me gusta sentirme triste, ¿no? O sea, yo cuando estoy pasando un mal momento, trato de, pues, ¿cuál es el siguiente plan, no? Y estoy ideando, si no salió esto, entonces voy a hacer B y C y D y me voy a ir de viaje y voy a hablarle a algún amigo para echar un, no sé, un drink o algo que me saque de esta emoción negativa que estoy pasando. En terapia me di cuenta que no es bueno, porque al final también a veces llega un momento en esto, que como te pasó a ti, yo no he caído en una situación así tan complicada, afortunadamente, pero de repente sí me siento muy triste, ¿no? O sea, llego, me siento solo, no puedo dormir, me dan insomnios y me doy cuenta que estoy teniendo pensamientos repetitivos constantes y hay algo que no se siente bien, ¿no? Hay algo que no has entendido. Y ahí es cuando me di cuenta que no estoy conectando con esa emoción, o sea, le estoy ocultando, como bien dices tú, le estoy echando debajo del colchón. Pero también hay personas que se van del otro lado, ¿no? Y que viven en papel víctima y entonces solamente conectan con esas emociones negativas. O sea, creo que lo padre de todo esto y cuando lo entiendes, y yo creo que eso es lo importante de tu libro, es justo saber qué es esto, que te está dando una señal que tienes que atender en ese momento. O sea, ¿qué está pasando? Me está haciendo sentir que me estoy incomodando, mi cuerpo no se está sintiendo bien. Esto que me dijo esta persona lo interpreté de tal forma, a lo mejor ni siquiera es, porque a veces también interpretamos mucho las situaciones. Pero ¿cómo hacemos para transitarlo y que no nos afecte? ¿No? Creo que esa es la clave de entender todo este mundo emocional.
lo primero que te puedo decir es que eso que tú haces de no querer escoger el sufrimiento y tratar de no ver estas emociones, le pasa a todo el mundo. A mí me ha pasado, me pasa. A veces lo hago, no está bien ni mal, es natural también que hagamos eso, porque ¿qué ser humano quiere sufrir? Claro. Ninguno. ¿Qué pasa cuando inconscientemente lo seguimos haciendo? Inconscientemente seguimos diciendo, no. O conscientemente decimos, no, yo no voy a sentir tristeza, yo mejor paso esto que me está dando mucha tristeza o esto que me está dando mucho enojo. No, ven, yo llamo a mis amigos y nos vamos por unas cervezas y yo me olvido de esto. ¿Qué pasa? Que esto igual no se va a ir. Esta situación no va a cambiar. Esta situación sigue existiendo. Y lo que tú dices pasa. No atendiste esta emoción en el momento, te va a seguir tocando la puerta cuantas veces sea necesario hasta que voltees a verla. Las emociones muchas veces vienen, nos tocan la puerta. Si les abrimos, divino. Pasito. Después te la tocan más duro. No les abriste. Después estos ya te gritan. Después ya te mandan mensajes y después ya te meten a la casa por las ventanas hasta que tú la veas. Porque las emociones vienen a darte información y mensajes. Entonces, tienes una situación que te dio tristeza y no quisiste voltearla a ver, ese duelo, porque la tristeza, la misión de la tristeza es acompañarte a dejar ir lo que para ti era importante. Personas, situaciones, relaciones, tus cosas materiales también. Pero si tú no volteas a hacerle ese duelo, ese duelito va a quedar ahí, y va a quedar ahí, y va a quedar. Y va a pedirte que no voltees a mirar cuántas veces sea necesario. Creo que es natural hacer eso. Pero volvemos a hablar de los extremos. No todo extremo es bueno. Ni quedarte en el soy súper feliz, ni quedarte en el soy súper triste, o solo es como vivir estas emociones que no. Creo que algo importante, una parte muy bonita que nos trae la inteligencia emocional y el poder estar en contacto con nuestras emociones, conectar con ellas, es la capacidad que tenemos de darle la bienvenida a una emoción, atenderla por el tiempo que necesite quedarse, pero también dejarla ahí. Por ejemplo, la tristeza cuando tú la atiendes de forma consciente, cuando tú dices, hijo, se murió mi mamá. Sí, me siento triste. O sea, mi mamá. ¿Y qué voy a extrañar de ella? Y en este momento necesito estar solo o necesito estar sola. El cuerpo solo, cuando llega la tristeza, baja sus revoluciones para que tú te puedas enfocar en esa pérdida. Por eso cuando estamos tristes no queremos ni salir a correr, ni queremos estar en bolita sin hacer nada. A veces nuestro cuerpo nos pide cositas ricas que nos hagan sentir como un poquito más cozy, porque el cuerpo es sabio y necesita bajar a sus revoluciones para que tú te enfoques en eso que perdiste y le hagas el proceso de pérdida. Te duelo. Cuando tú pasa esto y te enfocas en esto y pasas por el tiempo que necesites estar, a veces la tristeza necesita 15 minutos, media hora, una hora, pero a veces necesita una semana. Y en esa semana a veces te dicen, mira, ¿sabes qué? Me voy a hacer en mi cuarto al lado, ahorita vuelvo. A veces te dicen, ¿sabes qué? Me voy unos días, pero ahorita voy a regresar de pronto al cumpleaños de tu mamá. Pero eso pasa con la tristeza. Cuando ella ya cumple con su objetivo de acompañarte a hacer la pérdida de tu mamá, llena de alegría. Y bueno, te toca la puerta. Y eso es lo bonito. La tristeza te conecta con la pérdida y te acompaña en la vida. Eso que para ti es importante. Y la alegría viene y te conecta con la vida. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me pasó. Cuando yo viviendo en mi abuela, a quien le dedico el libro, que fue, creo que en los momentos en los que más triste me he sentido y conviví, en los momentos en los que la tristeza más presente se hizo, la alegría a mi vida venía a tocarme una puerta en forma de mi mejor amiga, por ejemplo. O en los momentos en los que yo estaba con ella y me daba cuenta que aunque mi abuela ya no estaba físicamente conmigo, me acompañaba de una forma distinta, pero que yo también podía seguir adelante. Y entonces, creo que lo importante es eso. Aprender a darle la bienvenida a las emociones, atenderlas, pero también dejarlas ir. Las emociones son respuestas a estímulos. Claro. Tú en el día pueden haber, va a haber una emoción que te acompañe más en el día, pero sentimos todo este tipo de muchas cosas, ¿no? Sentimos amor en emociones, a veces sentimos miedo, por ejemplo. A mí me pasa mucho
un día normal de trabajo mío tiene muchas cosas. Tiene alegría, también siento a veces amor cuando estoy hablando con alguien especial, pero también de repente llega un poco la ansiedad porque estoy pensando en que no preparé y no hice lo que tenía que hacer de la proyección de toda la semana. Y después llegan enojo porque de pronto alguien pasó un límite en el trabajo que no tenía que haber pasado. O sea, todo el tiempo estamos sintiendo muchas cosas. Pero justo hay que saber que las emociones también son pasajeras. Y hay que saber soltar para poder dejar llegar las otras. Entonces, si no, cuando tú te aferras a una sola emoción, lo que te decía, estás bloqueando todo lo que está pasando alrededor o todo lo que quiera venir a darte más información o a conectarte con el presente de tu día. Las emociones son hermosas por eso, porque nos conectan con el presente y nos conectan con una vida más auténtica, nos permiten vivir una vida más auténtica y más genuina. Lo más importante es atender tus emociones o atender las situaciones de tu vida con el tiempo que para ti se sienta bien. Ay, y ahí te va otra. O sea, porque también cuando pasas ese tipo de situaciones, no crees que también las emociones se conectan, dejaste de sentir. Bueno, este ejemplo de Kira amorosa. O sea, tú sientes que te está doliendo que esta persona se fue, pero en realidad la causa que está generando este dolor en ti es porque tú tienes una herida de rechazo, que sentiste una emoción cuando tu papá te abandonó, cuando tal persona te dijo que no era suficiente. Mira, Brené Brown, que la amo con todo mi corazón, ella dice que las emociones al final son biografías, son historias, son un montón de cosas nuestras, ¿no? Y sí, nuestras emociones y la forma en la que nosotros nos presentamos ante cada emoción y cómo vivimos cada emoción hablan de nuestra historia de vida. Y creo que eso es lo hermoso de las emociones. Y de entender y de conectar con nuestras emociones y entender que en la medida de que yo me conecto con mis emociones, voy a poder también sostener las emociones de quienes me rodean de forma distinta porque entiendo a través de la empatía y de la vulnerabilidad que cada quien tiene una historia distinta con esa emoción. Y creo que yo, por ejemplo, vivo mi tristeza de una forma muy diferente a como tú puedes vivir de forma de tristeza. Y en yo entender que tenemos, aunque tenemos historias de vida distintas, lo que nos une es la emoción. Yo sé que es una emoción que puede hacernos sentir de otra forma, que es pesada porque nos hace incomodarnos un poco, pero te puedo acompañar de forma distinta. Y cuando yo entiendo que hay emociones que tienen una parte de una historia de mí un poco más compleja, por ejemplo, como la humillación, la vergüenza, la emoción de la vergüenza atraviesa toda nuestra historia de vida porque, imagínate, nos hacen voltearnos a ver en lo que somos. Pues entiendo también que en los momentos en los que pueda sentir vergüenza, pues necesito revisitar, híjole, estoy sintiendo vergüenza por algo que sí, o sea, sí es una vergüenza que está pasando ahorita o es una vergüenza que está ligada a una vida que yo tengo pasado y puedo entender de forma distinta. ¿Qué pasa? Que para llegar a este pensamiento que te estoy diciendo necesitamos muchos años de terapia. Es verdad, pero en entender que todas nuestras emociones tienen un pedacito de nuestra historia de vida y que la vivimos por cómo hemos crecido y demás, pues nos ayuda también a vernos con un poquito más de compasión, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, o yo, para no poner de ejemplos extremos, yo en el enojo me costaba mucho conectar con el enojo. ¿Por qué? Porque como yo vivía el enojo mientras crecí, era básicamente ser el ogro más horrible del mundo. ¿Por qué? Porque viví el enojo a través de la historia de mi papá. Y mi papá cuando se enojaba era un ogro, era un loco. O sea, y a mí me daba pánico. Y yo veía como el enojo a mi papá, lo ponía en situaciones de la vida muy complejas. Y yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero que a mí me reciban así. Yo no quiero ser esa persona. Entonces yo enojo, no, bloqueo. Claro, más adelante me empecé a dar cuenta que el enojo no necesariamente tiene que salir como le sale a mi papá, sino que y aparte que el enojo que tenía que existir era un enojo muy raro. El enojo como emoción es una emoción que viene a mostrarte y a dibujarte los límites que alguien sobrepasó. Y hoy en día
amo el enojo. Lo amo con todo mi corazón. Es una emoción hermosa, es una emoción que me ha permitido poner unos límites que de otra forma no hubiera podido poner. Porque el enojo, además, como viene con tanta fuerza, me ayuda a poner ese límite y a sostenerlo. Justo hay un poema en el libro, en la parte de enojo, que escribí sobre el enojo y que dice, no va a leer. Mira, te voy a leer este poema que escribí en, ¿dónde está la fecha? 2023. Quiero quemarlo todo, ponerlo todo en llamas, que se consuma eso que siento en mi interior y que en llamas quiere salir. Quiero cauterizar esta herida, que se cicatrice este dolor y se haga polvo el recuerdo. Pero no vengo a eso, vengo a sentirlo todo, a protegerlo todo. Y es que el enojo viene a eso. Yo creía, bueno, ya hay una foto mía muy enojada cuando chiquito. Yo pensaba que el enojo era eso, literalmente quemarlo todo y destruirlo todo y al final, lo que te decía, el enojo me regaló la posibilidad de hace unos cuantos años de poner un límite, por ejemplo, y de sostener ese límite, pero pude ponerlo de una forma bien. No tuve que gritar, no tuve que romperlo todo como yo creía que tenía que hacerlo. Y por eso cuando tú estás muy conectado con tu enojo, te das cuenta que él solo quiere protegerte. Claro. Y que solo te quiere marcarte esos límites. Y ojo, los límites no es amar menos, los límites no es te odio, los límites no es soy un mamón y no quiero. No, los límites son la única forma en la que te puedes cuidar a ti y cuidar al otro y cuidar el vínculo que tienes. Claro, claro. ¿No? Claro, y ser flexible, ¿no? O sea, hace rato hablábamos de los blancos y negros y a veces esos grises también creo que está padre, ¿no? O sea, creo que siempre que te atreves a tener estas emociones, y yo creo que te ayudan a identificar, ¿no? Pero también a veces cuando uno pone demasiado límite, por ejemplo, este caso me encanta porque a veces uno pone demasiado límite y te pierdes también muchas oportunidades de conectar de otra forma con las personas. Entonces yo creo que al final son herramientas, o sea, cómo lo vas utilizando en tu día a día, pero no te clavas. De nuevo, o sea, creo que la clave acá es cómo las tomas como una herramienta, las comprendes, porque a veces no las comprendemos también, y no vas en la vida nada más como de puta, la estoy evitando o no la quiero transitar porque le estoy poniendo una etiqueta de que es negativa, sino al final es aprendo de ella, Claro. ¿no? Creo que eso que tú dices de las etiquetas es importantísimo y creo que es el paso número uno para conectar con las emociones, quitarles esas etiquetas horrorosas que les hemos Sí, puesto de es bueno, malo. emoción buena, emoción mala. No, hay emociones un poquito más placenteras de sentir. La alegría es hermoso, el amor es divino, la inspiración es hermosa de sentir y hay otras emociones que son un poquito más incómodas de sentir. El miedo es fuerte de sentir, el enojo también viene con mucha energía, la humillación, pero todas las emociones son divinas y vienen a darnos información. Hay emociones incluso que vienen a mostrarnos también en dónde tenemos que trabajar. La vergüenza, por ejemplo, que te decía ahorita, es una emoción hermosa. Hoy la puedo ver con esos ojos. Por muchos años la vi como lo peor que me podía haber pasado en el mundo porque me hacía sentir muy mal. Es una emoción que llega a tu vida cuando crees que hay algo en ti, en Carlos, en lo que es Carlos como persona, que si alguien lo ve o lo conoce, no es digno, no eres digno de amor, conexión y pertenencia. Las tres cosas que buscamos y necesitamos como seres sociales que somos, ¿no? Entonces, cuando yo entendí por qué yo sentía tanta vergüenza, por ejemplo, de mis emociones, o sentía tanta vergüenza de mi cuerpo, me di cuenta de, híjole, ahí es donde tengo que trabajar. Porque esto que soy, este cuerpo que soy, es lo que soy. Y necesito reconciliarme con él. Y alguien que quiero mucho, que es Gabo Carrillo, que escribe además en el libro sobre la vergüenza, en un episodio que tuvimos en Así Me Siento Podcast, hablamos de la vergüenza y él me dijo, no hay antídotos para las emociones, pero si pensáramos en un antídoto para la vergüenza, sería el amor propio. Y yo, Gabo, ¿de qué me estás hablando? Me dijo, sí, Claro. de un lado está la vergüenza y del otro está el amor propio. Y se conectan en el momento en el que cuando tú dices, ok, eso que a mí me hace sentir vergüenza, en mi caso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, mi cuerpo, si yo tuviera
o yo viera mi cuerpo desde un lugar de un poco más de amor propio, aceptara más lo que estoy viendo y entendiera que mi cuerpo no es más que un cuerpo que me permite cumplir mis sueños y estar con mi gente y demás, pero no es lo único que soy, lo aceptaría como es y dejaría de pelear con eso y entendería que no por eso voy a dejar de ser una persona que es merecedora de amor, conexión y pertenencia. Que si en esos lugares donde no encuentro eso gracias a mi cuerpo, son lugares en los que yo no debo estar ahí, que no me merecen tampoco ahí. Sí, sí, es difícil, ¿no? Esa parte, porque justo Muy, dices, lo muy. dejo, pero, y a pesar de que lo entiendes, siempre va a llegar, ¿no? O sea, creo que también lo rico de toda esta experiencia es saber que siempre va a estar, ¿no? Como la sombra de Jung, que decía que tu sombra siempre va a estar ahí presente, al final la conoces, aprendes a transitarla y a, de alguna manera, medio aceptarla, pero siempre te va a doler. O sea, es algo que está uno ahí. Yo hace tiempo hacía como una reflexión sobre la vergüenza también, porque decía, a veces yo me avergüenzo de ciertas cosas, pero me avergüenzo porque yo también las juzgo. O sea, es como un espejo en realidad. O sea, es algo que yo verdaderamente veo en otras personas que Pero tampoco me lo que agrada. ocultas, yo Exacto. te digo Y eso. al final tú lo tienes. O sea, y te da miedo que otras personas descubran que eso que tú estás juzgando, tú también lo tienes, ¿no? Y a veces es, o sea, no sé si te hace como sentido, pero a mí me llegó de repente esa reflexión y digo, pues sí, realmente yo también, si soy honesto, esto que me avergüenza es lo que yo a veces critico en otras personas. Puede ser. O sea, muchas veces, y pasa, ¿no? Que para nosotros o nosotras es mucho más fácil apuntar y negar allá afuera un montón de cosas que a veces nosotros también tenemos. Y somos seres humanos, de nuevo, no es como bueno o malo. Al No, final, pues pasa, claro, ¿no? Es chistoso, es un mecanismo, yo creo que de protección que creamos, ¿no? Porque tú dices, bueno, si yo lo apunto allá afuera, nadie va a creer que yo hago eso también o que yo tengo eso. claro. Creo que es más eso que vergüenza, ¿no? Pero es como si yo digo uy, no, qué horror que seas así y que tengas eso o que, por darte un ejemplo muy feo, pero qué feo que uses esos tenis. Nadie va a pensar que yo también tengo esos tenis guardados en mi closet y que los uso todos los días en mi casa. Nadie lo va a pensar porque si yo lo estoy apuntando y yo los estoy, digamos, como marcando como algo feo o algo que no, pues ¿quién va a pensar que yo también tengo eso? Pero siento que es un sistema que creamos justamente para, nuevamente, encajar, protegernos Sí, y crear máscaras. La vergüenza nos hace crear máscaras sí. enormes. No, y también como, o sea, a veces todo lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? O sea, a mí me sorprende muchísimo. O sea, todo el proceso de terapia para mí ha sido como muy transformador, pero al mismo tiempo a veces digo, puta, es que no puedo. O sea, ya me lo dijo el terapeuta, yo ya lo racionalicé, ya sé qué es lo que estoy pasando, por qué tengo este comportamiento, qué es lo que me triguea, pero después se presenta el mismo comportamiento, Y pasa. ¿no? O sea, eso es lo Desaprender cabrón. es, ay, desaprender es muy complejo. Es muy complejo, es incómodo. ¿Sabes qué pasa? Que es incómodo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que tú ya sabes hacer es mucho más fácil para ti, para tu inconsciente y tu subconsciente y todo lo que tú quieras. Es mucho más fácil hacerlo. Obviamente para mí, y te lo puede decir mi mejor amiga que está acá con nosotros, para mí es mucho más fácil hacerme idiota con mis emociones y seguir negándolas. 100%. Nos pasa muchas veces, Sí, sí. porque la señora me conoce más que yo. Entonces me dice, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo? No, no, estoy bien. Ese estoy bien, no me pasa nada, es algo que yo aprendí y que he venido haciendo por 27 años, pero para mí lo incómodo es detenerme y decir, sabes que sí, estoy sintiendo esto, esto y esto. Claro. Es muy incómodo, pero para hacer eso necesitas también un nivel de conciencia distinto y más allá de la conciencia de querer hacerlo. Y a veces es difícil, es duro, es duro el trabajo porque ya de nuevo, ya lo sabes, pero se va a seguir presentando. Pero lo padre de conocer tus emociones justo es, puta, ya está de nuevo, ya se presentó esta madre, ya estoy sintiendo esto que ya sé que me está provocando y empiezo a tomarlo como una señal. Sí. Yo creo que ahí nos reímos mucho con María José porque decimos, es que en la vida primero
hay que escuchar y después hablar o hacer. Y sí, cuando tú estás conectado contigo, o sea, si Carlos está conectado con Carlos, esa próxima vez que se vuelva a presentar esa situación, te vas a dar un minuto para decir, ok, ¿hago lo que ya sé hacer o hago las cosas distintas? Claro, Porque sí, lo más fácil es que sigas haciendo lo que ya sabes hacer. 100%. Hacerte güey con la emoción, con la situación, decir la misma respuesta, poner la misma disculpa, lo que tú quieras. Porque como dices, tú ya sabes que hay otro camino que puedes tomar y hay otras acciones que puedes hacer. Lo que pasa es que esto es un poquito más incómodo. ¿Por qué? Porque te pide presencia, te pide estar conectado contigo, te pide posiblemente poner límites. Normalmente cuando hacemos las cosas distintas a lo que ya hemos hecho toda la vida, nos pide poner límites hacia afuera o ponernos límites nosotros. El coger y decir, ¿sabes qué? No voy a responder ante esta humillación de mi jefe igual que siempre he respondido, sino que voy a hacer esto otro. El límite de pronto, no sé si venga directo hacia el jefe, pero hacia ti sí, porque es no, Carlos, voy a actuar de forma distinta. Y eso es un poquito más incómodo. Y como seres humanos no buscamos la incomodidad nunca. Somos muy huevones No. también, ¿no? Buscamos que todo sea más fácil y que todo sea divino. Pero donde hay crecimiento y donde hay cambio, siempre lo he dicho, cuando haces las cosas distintas, tienes resultados distintos. Está en hacer el camino contrario a lo que ya has aprendido. Oye, en todo este proceso, creo que es muy difícil que la gente se aprenda 250 emociones, ¿no? Complicadísimo. Ni, Pero, ni yo me las sé. pero lo importante de todo, o sea, ¿qué crees que es lo más importante de todo este proceso? O sea, porque te clavaste durísimo para Ay, sí, poder 2 entender, años. claro, investigar y concentrar toda la información y demás. ¿Qué de todo ese proceso que viviste para escribir este libro? O sea, ¿qué es lo que rescatarías para que la gente que diga, que nos está escuchando, se lleve y que por qué tiene que leer el libro, ¿no? Realmente? Yo creo que lo que más me llevé de todo esto es los beneficios tan enormes que tiene el conocer y conectar tus emociones en tu vida. Tiene beneficios que a veces no te puedo ni nombrar, pero desde vivir más conectado, conectada contigo, cultivar la relación contigo, cultivar la relación de amor propio que tienes contigo, el aceptarte, el conocerte, el ser mejor pareja, el ser mejor líder, el ser mejor compañero de trabajo, el ser mejor miembro de familia, porque cuando estás conociendo qué pasa en tu interior, actúas distinto también. Eh, y el entender que estas emociones tienen tanta data para darte. O sea, a veces me pasa, ¿no? Que, no sé, en X situación siento una emoción y digo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y bueno, yo soy un poquito más intenso, pero yo sí me paro y digo, ok, ¿por qué estoy sintiendo enojo? Y lo hago mucho con María José, por ejemplo, cuando a veces sentimos y no estamos, sentí enojo en esta situación, pero no entiendo por qué. Ok, a ver, y desmenuzamos toda la situación y nos damos cuenta y decimos, ah, por esto. O no, me sentí humillado en esta situación. Ah, pero ¿por qué? Y te da un montón de información donde te dices, no había visto eso y te permite vivir más consciente. Claro. Eh, pero sobre todo el vivir una vida mucho más auténtica. Creo que vivimos en sociedades y en espacios donde nos empujan mucho a vivir siempre con muchísimas máscaras, ¿no? A editarnos y acomodarnos para entrar en una cajita a veces que es diminuta y que nos ahoga y que nos asfixia. Em, pero las emociones nos abren un abanico de posibilidades para poder vivir más en paz, vivir más conectados y conectadas con nosotras. Claro, y conectar con la persona que verdaderamente resuene contigo, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, Claro, es una realidad que vivimos pues, en una sociedad y entonces hay ciertos convencionalismos y entonces si no encajas en ese convencionalismo estás fuera, ¿no? Te sientes claro. fuera del lugar. Y creo que justo ahí está la vulnerabilidad. Las emociones vienen con la vulnerabilidad de la mano y es un regalo hermoso que tienen. ¿Tú crees que es bueno vulnerarte todo el tiempo y Sí, con todas las personas? sí. Yo ahí difiero un poquillo. Mira que lo que pasa es que hemos entendido la vulnerabilidad mal, ¿no? La vulnerabilidad es la capacidad en la que tú puedes tener también conversaciones Claro.
un poco más abierta, sin tantas máscaras, mostrándote cómo eres, lo que piensas, lo que sientes y lo que traes a la mesa, pero no es ser débil. Claro, creo que un poco también la inteligencia emocional nos acompaña a, ok, navega esta emoción de tal forma en este sitio, busca tus espacios seguros donde puedas vivirla de tal forma, o sea, nos permite eso. Pero el vivir en sintonía o conectado con tu vulnerabilidad nos permite tener esta conversación que estamos teniendo tú y yo, que nos conocimos hace 2 horas. Claro. No nos conocíamos antes, pero si no hubiera sido por la vulnerabilidad, yo no te estaría contando el cómo crecí, qué me dolió, que he tenido una relación asquerosa con mi cuerpo, que me llevó a estar hospitalizado varias veces. No sería por la vulnerabilidad tener esto. En los trabajos se ve también. Si no abrimos en los trabajos espacios vulnerables, ¿qué pasa? No podemos conectar con las personas, Sí, no, ¿no? totalmente, totalmente. A veces es como esos espacios seguros, como bien dices, pero a veces yo he pensado esta parte donde en algún momento en terapia, justo mi terapeuta, uno de los ejercicios que me envió, pues era que contara esta historia, ¿no? Tienes que contar tu historia y cuéntasela a la mayor cantidad de gente. Y hay gente que resuena muy bien y lo que me di cuenta es que hay personas que no tienen caso contarles tu historia tampoco, porque no es ese círculo Ah, cercano claro, claro. y ni es la persona ni te va a entender, le vale madres y como que a veces no es Sí. necesario con todo mundo. O sea, es a lo que me refiero. O Ok, sea, ok, no, entonces ahí sí estoy contigo. O sea, creo que siempre hay que estar conectados con nuestra vulnerabilidad porque es el estar conectados con nuestra vulnerabilidad nos permite conectar también con nosotros hacia adentro. Pero claro, hay personas que merecen escuchar tu historia, hay personas que no. Uno sabe dónde están sus espacios seguros y hay que construirlos y cultivarlos y uno sabe dónde no. Yo sé perfectamente con quién y compartir mi tristeza, con quién de pronto no compartir tanto mi tristeza porque sé que no me la van a saber sostener. Pero ¿qué pasa? Y por eso digamos que yo sí te decía, sí, háganlo, por favor, conecten con su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conectado contigo y con tu vulnerabilidad, también puedes sostener de forma más bonita claro. las emociones de la demás gente. Es imposible yo poder por ejemplo, ahorita que tú me comentaste que el enojo de tu hermano y demás, si yo no estuviera conectado con mis emociones y con lo que eso significa y con la vulnerabilidad que me estás compartiendo, no tendría las herramientas para sostenerte esa historia que me estás diciendo de que te cagabas de susto cuando tu hermano se enojaba y te paralizabas. Si yo no estuviera conectado ahí, lo que yo hubiera hecho era, uy, sí, durísimo, y te hubiera cambiado de tema, porque no sé cómo sostener eso. Y al final yo no puedo dar algo que no está dentro de mí. Siempre lo he dicho yo, o así lo pienso yo. Yo no te puedo enseñar a tocar piano si yo no sé tocar piano. Sí, 100%. No te puedo amar si yo no me amo tampoco. Podemos hacerlo juntos, podemos aprenderlo juntos, pero no lo puedo hacer. Entonces sí, yo creo que obviamente hay que buscar sus espacios y uno tiene que ser selectivo también con quién comparte, porque sí, afuera hay mucha gente que no tiene esas herramientas de sostener eso, pero en la medida en la que nosotros nos presentemos mucho más vulnerables y sigamos poniendo las emociones sobre la mesa y en tu próxima salida con tus amigos a tomar cerveza y que te pregunten cómo estoy. ¿Saben qué? Estoy muy triste por esto y por esto y por esto. En la medida en la que tú sigas abriendo esa conversación, van a poder saber sostenerse mejor unos a otros y en el momento en el que tú en verdad necesites que te sostengan, van a entender cómo y van a saber cómo. Pero si seguimos un poco como muy cerrados y viviendo nuestras emociones para adentro, pues somos seres sociales también, ¿no? Totalmente. Oye, Juanjo, entonces, para ir cerrando ya el capítulo, ¿qué va a encontrar la gente en tu libro? Aparte de, pues bueno, una explicación de qué son las emociones, de unas ilustraciones maravillosas que ya lo habíamos comentado, pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay historias, hay poemas. Sí, mira, el libro está dividido en 3 partes. En la primera parte, te comparto un poco de mi historia, cómo llego al mundo, por qué empiezo a hablar de emociones, te hablo sobre la empatía, sobre la vulnerabilidad. Y lo hago y comparto mi historia porque para mí las historias de las personas son importantísimas y siempre trato de ponerlas al centro, sea mi propia historia o las de las demás, porque cuando te encuentras en la historia de las demás personas empieza a doler menos. Siempre lo he dicho. Y por eso para mí son tan importantes compartirlas, porque ahí es donde conectamos, ahí es donde nos podemos encontrar. Y en la segunda parte ya nos vamos a un glosario de emociones en el que además de estas 5 emociones de intensamente, nos vamos por algunas de sus derivadas en las que te las explico.
te explico qué es la alegría, cómo se puede sentir en el cuerpo, cómo puedes conectar con ella, pero también cómo puedes acompañar esa emoción en otras personas. ¿Qué puedes hacer cuando alguien cercano a ti está experimentando enojo o está experimentando tristeza? ¿Cómo puedes ser mejor compañía? En esta parte encuentras episodios del podcast que puedes escuchar con códigos QR, pero también encuentras invitados e invitadas que te comparten su sentir. Y esto lo hago porque cuando yo fui creciendo y me fui conectando un poco más con mis emociones, algo que me cambió por completo la forma en la que yo veía las emociones era entender que aunque las emociones tienen un significado, ya te dije, la tristeza es esta emoción que llega a tu vida cuando pierdes algo que es importante para ti y ella viene a acompañarte a hacer ese duelo. Pero ¿qué pasa? Tú vives tu tristeza muy distinto a la mía. Cuando yo entendí eso, dejé de pelear con esta idea, pero es que yo estoy triste, pero nadie entiende que estoy triste, pero porque peleamos mucho con eso también. Y es como, no, por eso es importante comunicar y por eso es importante tener estas conversaciones. Por eso traigo gente a que te compartan cómo sienten ellos para que después seas tú quien se hace esa pregunta de, oye, venga, ¿yo cómo siento esta emoción? Y en la tercera parte vas a encontrar ejercicios de escritura y de terapia del arte para conectar con cada una de estas emociones. Vivimos tan desconectados de nuestras emociones que a veces no tenemos ni la menor idea cómo sentimos la humillación, ni qué sentimos cuando sentimos inspiración o cómo siento yo el amor, cómo siento yo la ansiedad. Son ejercicios que te conectan con estas emociones al final. Em, pero sobre todo van a poder encontrar un espacio seguro Está para padrísimo. explorar sus emociones y entenderse. Y bueno, vienen muchos recursos. Hay, además de los ejercicios que encuentran ahí, hay otros ejercicios descargables. Hay un directorio gratuito de ayuda para diferentes situaciones de salud mental, de seguridad, de violencia de género para los diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, con líneas que son curadas por mí, que sé que van a recibir ayuda profesional y gratuita. Entonces, todo lo encuentran ahí en el libro. Está padrísimo. Y sobre todo esta parte donde vienen historias de otras personas, ¿no? Ay, está increíble y van a poder leer gente, aparte gente súper distinta. Hay coaches, pero también hay amigos y amigas mías, pero también hay gente un poco mayor, hay gente más joven, hay escritoras, hay cantantes. Van a encontrar además canciones, hay un montón de canciones por ahí. Eh, sí que es en verdad un libro muy bonito, no porque lo haya escrito yo y sea Oye, mío. está padrísimo. O sea, la verdad es que sí, Está muy lindo para súper bien. acompañarse. Qué padre, Juanjo. Y de todo esto, ¿qué te llevarías de todo lo que escribiste? O sea, ¿cuál sería el resumen general de las Uf, emociones, de este mundo emocional, de todo lo que compartes? que tenemos tanto, tanto que desaprender, pero que cuando damos ese pasito, cuando nos atrevemos a vivir distinto, a hacer las cosas distinto, hay cosas hermosas después de eso. Wow. Y que, a ver, creo que, porque me preguntan mucho, ¿no? Entonces ahora tú entiendes todas tus emociones. Y no, no, no entiendo todas mis emociones, me sigo enredando en mis emociones, Claro. sigo a veces no viviendo desde el amor propio por completo porque soy humano y porque a veces digo, ay, no, hoy no voy a hacer nada alineado con el amor propio y está bien porque somos seres humanos también. Eh, pero creo que lo que más me llevo del libro es que cuando abres esa puerta a este mar emocional hay una vida muchísimo más bonita después. Y como es este espacio de conexión, como también siento que es esta oportunidad de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para que otra gente hable contigo de esto. Sí, O sea, es una manera de conectar también. sí, es al final, lo que te digo, es un pedacito de mi historia, son las herramientas y son los ejercicios y es una de las temáticas que cuando logré entenderla y acomodarla distinto en mi vida me salvó la vida y espero que eso haga para más personas. No, buenísimo. Juanjo, ¿algo que quieras compartirnos para cerrar el capítulo? ¿Algo más que no te pregunté, que quizás consideres No, importante? me encantó la conversación, me encantó la segunda parte de la conversación. Gracias por tu invitación, de verdad. Como te dije al principio, nunca doy por sentado estos espacios, el que me abran un micrófono, un espacio tan bonito como el que tú has construido y tu comunidad. Espero que resuene con quienes nos escucharon, nos vieron, eh, y que si encuentran de algo de valor en esta conversación, pues que lo puedan compartir, que se animen a leer el libro. Creo que es una herramienta, es una
lectura que no está mal tener nunca. Claro. Y bueno, que ya está disponible en México también. ¿En dónde lo encuentran? Lo encuentran en todas las librerías de México, en todas las plataformas digitales. Está disponible en ebook y en audiolibro, que también está narrado por mí y está hermoso. Y bueno, por ahí los espero también en mis redes sociales, que son un espacio seguro para todos, todas y todes. Buenísimo, Juanjo. Pues muy bien, de verdad, mil gracias A por ti. darte esta vuelta aquí a México. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, sigan a Juanjo y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Me encantó. Me encantó, me encantó. Mira, siempre, a veces cuando pasa eso de los segundos takes, a veces es raro, pero me encantó.